Para empezar, quiero que vayamos al Salmo capítulo 23. Si usted tiene ahí sus Biblias, agradecerles que están por acá, ¿verdad? Los que se van uniendo poco a poco. Vamos a ir a Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, mis hermanos, este pasaje de Salmo 23 es el que voy a estar compartiendo esta mañana, y habiéndolo leído para ustedes, vamos a orar y pedirle a Dios que sea nuestra guía en este momento. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros. Permítenos, Padre, en esta mañana poder comprender tu palabra, pero sobre todo, Señor, danos este sentido de dependencia, que nosotros podamos entender que sin tu Espíritu Santo, mi Dios, somos incapaces de vivir una vida en santidad, una vida que te agrade. Al mismo tiempo, provoca en nosotros ese fervor, ese amor con el que tú nos amaste, Padre, para que seamos movidos a glorificarte, seamos movidos a obedecerte, porque es nuestro deleite, Señor. No nos ayudes a ver la palabra de Dios como una medicina que tenemos que tomar, que no nos gusta y que sabe fea, pero que tenemos que hacerlo porque es nuestro bien. Sino al contrario, Padre, ayúdanos a ver tu palabra como algo que nos deleita, como algo que es necesario para nosotros, como algo a lo que amamos, algo que deseamos. Pongo en tus manos estos corazones que están aquí reunidos a través de este medio. Yo solamente sea un instrumento de para aportar tu palabra. Te doy gracias por todo. Gracias por acompañarnos también en esta hora, Padre amado. En nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, este Salmo capítulo 23, posiblemente la mayoría de ustedes lo conoce, lo ha leído muchas veces, lo ha escuchado en canciones, pero creo que pocas veces se ha podido profundizar en lo que este Salmo 23 implica para nosotros, ¿verdad? Y esta mañana yo quiero que podamos ver esas implicancias, esa relación que tiene este salmo con nosotros, tanto en nuestro presente como hijos de Dios, ¿verdad? Pero también en relación con el futuro. ¿Qué relación tiene este Salmo 23 y todas sus verdades con el futuro nuestro como cristianos? Entonces, quiero empezar, mis hermanos, en el versículo 1, leyendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para poder entender este término, mis hermanos, es necesario y es importante que nosotros podamos entender qué es un pastor para la mente judía. Recuerden que estos salmos davídicos son escritos desde la mente de David, sí, son inspirados por el Espíritu Santo, son inspirados por Dios, pero Dios nunca quita la identidad del autor, Dios nunca quita esa propia creatividad del autor y esa capacidad que cada autor tiene de comunicarnos desde su cultura de diferentes maneras las verdades que Dios ha inspirado a través de ellos. Y aquí él está utilizando la figura del pastor. Entonces debemos hacernos la pregunta, mis hermanos, ¿qué es un pastor para David? Y este pastor, vamos a también analizarlo desde el texto bíblico. ¿Qué relación tiene este pastor con nosotros? ¿Qué hace el pastor con nosotros? ¿Cuál es la función del pastor para con sus ovejas? ¿Qué nos espera a nosotras, las ovejas? Entendiendo ovejas como iglesia de Jesucristo.
todas aquellas que estamos bajo el pastoreo de este pastor, valga la redundancia. Entonces, mis hermanos, para entender la figura del pastor, lo primero que quiero que hagamos es que vayamos a Isaías 40:11, para que nosotros vayamos entendiendo poco a poco qué es un pastor en la mente de David, qué es un pastor en la mente judía, y así podamos hacer la relación entre este pastor y el pastor de pastores que es Cristo, ¿verdad? Es el mismo. David está hablando acá de este pastor. Dios se presenta como pastor a la nación de Israel y Jesucristo se presenta como el pastor de su iglesia. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces vemos que la figura del pastor, lo primero que nos inspira es cuidado. El pastor en la mente de David es un pastor que cuida, es un pastor que abraza, es un pastor que pastorea, como dice el mismo texto, suavemente. Este pastor pastorea suavemente a sus ovejas. Entonces tenemos que entender que la primer labor del pastor, expresada en Salmo 23, en el Antiguo Testamento, en Cristo, y asimismo Cristo, como Jesús le encomienda a Pedro que haga, es cuide a sus ovejas suavemente, apaciente, cuide a sus ovejas. Esa es una de las primeras funciones de este pastor de Salmo 23, que como les dije, hablamos de pastor, Dios pastor de su pueblo Israel, y hablamos de Cristo como pastor de su iglesia. Amén. Ahora vamos a ir a Isaías 63. Es el mismo libro en el que estamos, Isaías capítulo 63, versículos 9 al 12. Vamos a ver otra de las funciones de este pastor que David trata de ilustrar. Dice así: en toda la angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria? El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezara. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mis hermanos, la segunda cosa que vemos acá en el versículos 9 al 14 de Isaías 63 es que el pastor tiene la función de guiar a su pueblo. Ya vimos que el pastor cuida de su pueblo, pero el pastor también guía a su pueblo. Y es interesante lo que podemos ver acá, mis hermanos, porque acá se le llama al Espíritu Santo el pastor, por su función de guía. Vemos que también hablamos de Moisés como el pastor que sacó a su pueblo. Y hablamos de Dios en términos generales como el pastor que estuvo con su pueblo en medio de todas las situaciones difíciles. Mis hermanos, David, como pastor de ovejas, su oficio antes de ser rey, él entendía perfectamente esta figura de pastor. Cuando David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, mis hermanos, él
entiende perfectamente lo que él está diciendo. Así como este pastor que se menciona en estos pasajes, David también fue un pastor que tuvo que enfrentar peligros, un pastor que tuvo que cuidar de su rebaño, un pastor que guió a su rebaño, y esto mismo es algo que él trató de replicar como rey. Pero el ejemplo de este pastoreo lo tomamos de la escritura, del Dios vivo, mis hermanos amados. Quiero llevarlos en este último versículo del primer punto. Quiero llevarlos a Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 34, versículo 6 en adelante. Ezequiel 34, versículo 6 en adelante. Dice así, mis hermanos: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo, iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Y este versículo, este pasaje, mis hermanos, ustedes pueden seguirlo leyendo luego en casa. Ezequiel 34. Jesús, mis hermanos amados, es el pastor de pastores. Y aquí estamos viendo una implicación hacia el futuro. A través del profeta Ezequiel, Dios está diciéndole a su pueblo: ustedes han sido descuidados, ustedes han sido esparcidos, pero yo los juntaré, yo los reconoceré, los llevaré a la tierra y los apacentaré. Esto me recuerda el pasaje de Juan capítulo 10, versículo 27, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Este pastor prometido acá, mis hermanos, esta figura que podemos ver acá, llegará el día en que juntará a todas sus ovejas, mis hermanos, los llevará a esta tierra y los apacentará. Entiendo yo, mis hermanos, que ese día será el día en el que el Señor venga por su pueblo. Será el día en el que Cristo regrese con su pueblo también a reinar en este reino milenial físico que tenemos descrito en las Escrituras de 1000 años. Así que mantengamos la esperanza. Estamos siendo pastoreados, estamos siendo cuidados, estamos siendo guiados por el pastor de pastores que es Cristo, mis hermanos. Ahora vamos a ir de vuelta a nuestro pasaje principal, ya habiendo descrito un poco, ¿verdad?, la figura del pastor para el pueblo de Israel, que es un pastor para un judío, ¿verdad?, que es este pastor que cuida, que guía, es el pastor que reconoce a sus ovejas, que da su vida por sus ovejas, que las reúne, ¿verdad? No es un pastor que viene a esparcir sus ovejas, sino que viene a juntarlas, viene a cuidarlas. Ahora vamos a ir más a fondo en qué hace este pastor, ¿verdad?
parte de cuidar y guiar, vamos a ver qué más hace este pastor. Dice el versículo 2 de Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mis hermanos, este pastor lleva a sus ovejas a lugares de delicados pastos. Es decir, una de las funciones más importantes que este pastor tiene para con sus ovejas, mis hermanos, es de alimentarlas. Es decir, en Jesucristo nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Nosotros encontramos todo, todo lo que un creyente necesita para vivir su vida espiritual, su vida física, su vida emocional. Todo lo podemos encontrar en este pastor de pastores que es Jesucristo. Yo no sé si yo me estoy dando a entender. Es triste cómo ver el cristianismo de los últimos días. Cómo este cristianismo de los últimos días se ha mezclado con el mundo al punto de llegar a un sincretismo en el que mezclo lo santo con lo mundano para poder atraer a las masas, para poder atraer a las personas. Vemos iglesias dominadas por la corriente cultural y no por las verdades inamovibles de la palabra de Dios. Vemos cristianos que no pasan de tener un devocional de 2 minutos en la mañana en donde leen un pasaje y llega alguien más y les explica sin profundidad, sin haber estudiado el pasaje en su contexto, simplemente dándoles y acomodando el pasaje con palabras motivadoras para que, valga la redundancia, usted salga motivado en lugar de edificado. Jesús nos lleva a delicados pastos. Es en Él que encontramos la saciedad. Es en Él en que encontramos la satisfacción, mis hermanos. ¿Ha notado usted que mientras más tiene, menos satisfecho se siente? Tenemos muchas redes sociales, sin embargo no es suficiente para nosotros. No nos bastó con MySpace, luego Facebook. También necesitábamos tener Instagram, luego Snapchat, luego TikTok y quién sabe qué otras cosas más están por venir. Pero no es suficiente para nosotros. En nuestros hogares no es suficiente con tener Netflix. Ahora hay que tener otras plataformas de streaming también. Y navegamos por 6, 7 plataformas de streaming sin encontrar absolutamente nada. Déjame llevarte la escritura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús es todo lo que necesitas. Déjame decirlo en mejores palabras. Jesús es todo lo que tienes. Porque si nosotros quitásemos todas esas cosas en nuestra vida, que son vanas, cosas que no son eternas, cosas que desaparecerán, lo único que nos queda es Cristo, mis hermanos, pero es lo que más descuidamos, nuestra relación con el Señor. No cuidamos nuestra relación con el Señor, cuidamos de otras cosas. Tenemos este pensamiento, mis hermanos, mundano, de que como nuestros días no son eternos, entonces debemos de disfrutar todo al máximo. No desperdicies tu tiempo. Y yo no estoy diciendo que debemos desperdiciar nuestro tiempo, mis hermanos, sino que usted como creyente, y si usted no es creyente, yo espero que Dios esté hablando a su vida, pero usted como creyente, hermano y hermana, su prioridad, lo más importante, debe ser su comunión con Cristo. Y si usted no es creyente, déjeme decirle que usted necesita de Cristo. Cristo no va a venir a solucionar tus problemas. Posiblemente vendrán más problemas a causa de Él, si vives para Él. Cristo trae salvación, pero esa salvación, mis hermanos amados, tuvo un costo muy elevado, un costo que Él pagó con su muerte en una cruz. La salvación, mis hermanos amados, fue un trabajo
de parte de Dios para salvar a aquel que decidió rechazarle en el jardín del Edén. Y para aquel que decide aún hoy rechazarle todos los días. Si usted no tiene a Cristo y Dios le permitió despertar en esta mañana, créame que no es casualidad. Dice el pasaje en Salmos 23 y versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de descanso, aguas de paz. ¿No es eso todo lo contrario a lo que nosotros encontramos en este mundo caótico? ¿No es eso, mis hermanos, lo que buscando con tanto afán es lo menos que encontramos? Queremos encontrar la paz a través del dinero. Y ahora vas a encontrar un montón de videos en cualquier red social en la que usted se meta, este tipo de personas diciendo, la Biblia es el mejor libro de las finanzas. La Biblia es el libro para llegar a la libertad financiera. Qué falso, mis hermanos. Y qué triste que personas de este tipo estén utilizando la Biblia como una herramienta de negocios, cuando su propósito no fue ese. Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús es un pastor, mis hermanos amados, que te lleva a aguas de reposo, a aguas de quietud, aguas de descanso. Parafraseando este versículo, dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis cansados, todos los que estáis agotados mental, físicamente. Jesús dice, yo les haré descansar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo podemos encontrarla en el pastor de pastores, mis hermanos. ¿Acaso no puedes ver que nada en este mundo te puede traer paz? Solamente aquel que creó nuestra alma, solamente aquel que dio vida, aquel que nos dio vida, solamente Él es capaz de brindarnos la paz que necesitamos. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 17, mis hermanos. Vamos a ver la implicación futura de este versículo. Dice así, me parece que podemos leerlo desde el 15 para tener un poco más de contexto. Dice así, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermoso, mis hermanos. Sé que no es imposible disfrutar de la paz de Dios en medio de este caos, en medio de nuestro presente como creyentes en este mundo. Pero la paz que experimentaremos el día en que seamos transformados, el día en que seamos vestidos con vestiduras blancas. Usted puede leer esto en Apocalipsis capítulo 17. Es indescriptible, mis hermanos amados. Dios enjugará toda lágrima. Ya no hay tristeza, ya no habrá dolor. Confía en Cristo, confía en Jesús, confía en que el pastor de los pastores secará toda lágrima, sanará toda herida cuando seas transformado en su presencia. Esa es una esperanza enorme para el creyente, mis hermanos. Es una esperanza que nos debe a nosotros mantener todos los días la mirada puesta en el pastor de pastores. Vea lo que dice Isaías, capítulo 25, versículo 8.
destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta, de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y si Jehová lo ha dicho, mis hermanos amados, Dios no es hombre para que mienta. Él cumplirá. Él cumplirá. Yo espero estarme dando a entender con este mensaje, mis hermanos. Cada uno de ustedes que está ahí en este momento, en donde sea que esté. Tal vez no todos estén en la en la comodidad de su casa, perdón. Pero espero que esta palabra esté llegando a ustedes. Vean el versículo 3 de Salmos capítulo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mis hermanos, Dios revitaliza al hombre. Dios satisface toda necesidad. Dios ofrece guía por amor de su nombre. Esto es importante que puedas entenderlo, mis hermanos. Porque Dios ofrece todas estas cosas para el hombre. En la salvación somos transformados, somos regenerados y ahora tenemos un nuevo principio de vida. Por amor a su nombre, Dios no dejará de cumplir ninguna de sus promesas. Y quiero llevarlo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y deseo yo, que podamos ver un patrón muy importante que se repite con respecto al Salmo 23. Aquí en Efesios capítulo 1. Quiero leer para ustedes a partir del versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El pastor John Piper, mis hermanos, explica en este pasaje que cuando Dios elige bendecir a sus hijos a través de Jesucristo, Dios es glorificado. ¿Y cómo no va a querer Dios ser glorificado? Mis hermanos, entendamos, nada de lo que Dios nos da, ni sus bendiciones, ni su disciplina, nada de todo lo bueno que proviene de Dios, que viene a nuestra vida,
es por nuestro propio mérito, mis hermanos. Dios nos lo da porque es la manera en que Dios se glorifica a sí mismo. Ya que todo lo que Dios nos da, mis hermanos, todas sus bendiciones que podemos encontrar en Efesios capítulo 1, Dios lo hace para la alabanza de su gloria y no para la exaltación del hombre. Y así podemos ver y entender que este pastor de Salmo 23 cuida, apacienta, alimenta a sus ovejas por amor de su nombre. La guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Quiero que pasemos ahora al punto número 3, mis hermanos. Este mensaje tiene 5 puntos. Podríamos decir que ya estamos por la mitad. Quiero que regresemos a nuestro pasaje clave, que es Salmos capítulo 23. Dice el verso 4 de Salmo capítulo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo no solamente caótico como mencionamos adelante o hace unos minutos, pero también es un ambiente amenazador para el creyente. Es un ambiente hostil. Es un ambiente, mis hermanos, en donde vivir como un cristiano te pone en peligro. Sin embargo, aunque entendemos de todos estos peligros y aunque entendemos, mis hermanos, que la muerte física es eminente para nosotros, el pastor de pastores atraviesa este valle de sombra de muerte con nosotros. Dice el verso 4 nuevamente, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, mis hermanos. La vara y callado del pastor no es para golpear a las ovejas, es para infundir aliento. Es para defender a las ovejas. Y mientras nosotros caminamos en este mundo que es un valle de muerte, el pastor camina con nosotros. Qué grandes verdades de la palabra de Dios, mis hermanos. Yo no sé si usted antes de este día había estudiado este salmo de esta manera. No he estudiado todos los salmos. Creo que estoy muy largo de lograr semejante tarea. Pero tan solo el Salmo 23 contiene todas estas verdades, mis hermanos. Y que seguramente hay más que en mi mente limitada no pude encontrar. Quiero que veamos el sufrimiento de Job en este mundo y cómo este sufrimiento de Job nos da esta visión del valle de sombra y de muerte en el que estamos viviendo. Job capítulo 10 describe a Job, o Job describe más bien su estancia en este mundo de la siguiente manera. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado
aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Y el pasaje sigue, mis hermanos. No lo leeré todo por cuestiones de tiempo, pero aquí vemos a un Job que se siente desolado. Como dice él, levantó su queja, le dio libertad a su lengua para expresar la amargura que estaba sintiendo en medio de todas estas circunstancias que están sucediéndole a él. Estas circunstancias que al final de cuentas Dios permitió que le sucedieran. Mis hermanos, traiga este pasaje a su propia vida. Tenemos que entender, mis hermanos, que el sufrimiento es traído a nosotros con diferentes propósitos. Y usted lo puede encontrar en Santiago. El que esté pasando por pruebas, gócese, porque es de esta manera en que nuestra fe es probada y formada. Pero mis hermanos amados, hay esperanza, hay esperanza. La muerte física nos hace sonreír a la vida eterna con Cristo. La muerte física no es el fin, mis hermanos, es el vestíbulo solamente de esa vida eterna con Cristo. Yo le quiero pedir un momento, hermano y hermana, en este instante, que usted pueda olvidarse de todas las presiones de este mundo, las dificultades, el pecado que le rodea, el pecado que mora en usted mismo, que no le permite vivir en santidad para Dios, y pueda pensar en el momento en que Cristo decida llevarnos como iglesia, o llevarle a usted a través de la muerte para vivir con Él en la eternidad, en donde Dios enjugará toda lágrima, sanará toda herida. Esta muerte no es un símbolo de tristeza, no es un símbolo de derrota, es un símbolo de esperanza para la oveja, del pastor de pastores. Y es a través de Él y con Él que nosotros cruzamos este valle de sombra y de muerte. Punto número 4, mis hermanos, un banquete. Volvemos al pasaje de Salmo capítulo 23. Y regresando al pasaje vemos versículo 5. Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mis hermanos, Dios hace que tus enemigos contemplen su amor hacia ti. Y lo hacen en desespero, en amargura. Hermano, entiende que a través de Cristo tú tienes la victoria. Dios te ha dado la victoria. Y llegará un momento en las bodas del Cordero en donde disfrutaremos de este gran banquete con nuestro Señor. Pero quiero que podamos prestar atención también a la implicación en nuestro tiempo presente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si bien es cierto, mis hermanos, David está hablando en primera persona, tenemos que entender que nuestra salvación no es un asunto individual. Nuestra fe no es un asunto individual, sino que es un asunto colectivo. En el banquete de las bodas del Cordero, mis hermanos, no estaremos solos con el Señor.
Estaremos con todos aquellos santos de todas las épocas que han depositado su confianza en el Cordero. ¿No es algo similar lo que hacemos cada domingo en nuestra iglesia? Tener esa comunión con la comunidad que Dios ha establecido para ese fin, esa adoración colectiva a la que le damos tan poca importancia, mis hermanos. Y esto es una palabra de exhortación. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La fe no es individualista, mis hermanos. Somos un cuerpo y debemos aprender aquí de David que Dios desea que tengamos comunión como hermanos. Dios está presente de una manera especial cuando los hermanos se reúnen para adorarle, para escuchar su palabra, para tener comunión, para tomarse un café en la mañana y conversar acerca de las dificultades, para orar. Dios tiene la victoria, mis hermanos. Dios nos ha dado la victoria. Romanos capítulo 8, al cierre del capítulo, empieza a enumerar un montón de cosas que no nos van a apartar de su amor. Tenemos la victoria en Él, mis hermanos. Y así se sentía David. No temeré mal alguno, decía el verso 4. Y luego el 5 expresa esa victoria a través de su pastor. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y luego trae en el verso 6, o antes del verso 6, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta bendición que David experimenta después de haber hablado haber hablado de la angustia de su vida, de entender que el pastor le acompaña, él puede decir, mi copa está rebosando. El ungir está relacionado con bendición. Y la figura de la copa, que no está medio llena o medio vacía, sino que está rebosando, indica la vida abundante que Cristo prometió dar a quienes creían en Él. Yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Y no estoy hablando de bienes materiales, mis hermanos. Estoy hablando de salvación. Estoy hablando de todo aquello que trae la salvación consigo. Usted puede leer Efesios capítulo 1 nuevamente detenido en su casa para que pueda entenderlo. Mis hermanos, el ungir es simplemente la acción de untar. Y aquí hay varias interpretaciones que se les puede dar a esta frase de ungir mi cabeza con aceite. Una de ellas es, mis hermanos, cuando las ovejas, por causa de su pelaje, ¿verdad?, les cubría su visibilidad. Generalmente se golpeaban, se rasguñaban. Y este aceite servía para suavizar sus rasguños, sus heridas. También tenemos la figura de aquel sacerdote que es ungido para la consagración de la obra, para el servicio de la obra. Pero también tenemos aquella unción a los reyes. Esta unción que les habilita, les consagra para la coronación. Cualquiera de estas opciones, mis hermanas, mis hermanos y mis hermanas, son reales en Cristo, porque somos sus ovejas. Somos nación de reyes y sacerdotes para Él también. Nuestra vida abundante, hermanos y hermanas, se encuentra en Cristo, no en otro lugar. Y para ir cerrando, mis hermanos, vamos a ir al punto número 5. El punto número 5 se llama eternidad viva y para eso leemos el verso 6 del capítulo 23 de Salmos.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mis hermanos, esto es un deleite de una vida con el Padre, acompañado y guiado por su bondad y misericordia. Qué mendigos tan dichosos somos. ¿Recuerdas el día que viniste a Cristo? ¿Recuerdas el día que viniste delante de Él sin nada? Simplemente con tu corazón vacío, con tu corazón roto, con tu corazón desesperado y turbado. ¿Recuerdas ese día en el que Él te abrió los brazos? ¿Te dio vida eterna? Quiero leerles un pasaje más, mis hermanos. Y este pasaje se encuentra en Juan, capítulo 14, que creo que nos va a ayudar a entender mejor el sentido del pasaje en Salmo 23. Dice Jesús en Juan 14, 23. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Todos aquellos que son sus hijos, que aman su palabra y que le guardan, a esos y con esos, dice Jesús, vendremos a él y haremos morada con él. Si tú has creído en Cristo como Salvador, este pasaje es una realidad para tu vida. David utiliza una expresión, una figura de lenguaje y dice, la casa de Jehová moraré por largos días. Es el mismo sentido que en Juan 14, mis hermanos. Esto nos habla de eternidad. No hay un tiempo definido. No habla de unas horas, no habla de algunos años. Dice largos días, mis hermanos. Esto significa y expresa eternidad. Esto expresa eternidad. En esta mañana yo quiero que usted pueda meditar en estas palabras del Salmo 23. Si eres hijo de Dios, si eres una hija de Dios, comprende de que tienes una vida abundante, de que la muerte no significa derrota para nosotros, de que el pastor de pastores enjugará toda lágrima, pero que Él está presente también en este momento con nosotros, cuidándonos, guiándonos, proveyendo todo lo necesario, dándonos descanso. Yo te invito en esta mañana a que tú puedas ir al pastor de pastores y dejar tu necesidad delante de Él, entregarte a Él. Y también te hago la invitación a ti que no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, tú sí debes preocuparte por la muerte. Si no tienes a Cristo, debes preocuparte por la muerte, porque eso solamente es un preámbulo de la eternidad sin Cristo, sin Dios que vas a vivir, separado de Él para siempre en el infierno. Pero aquí está el pastor de pastores. Si esta palabra ha calado tu corazón para ti, que no tienes a Cristo, dobla rodillas en donde está y dile, Cristo, aquí estoy. Reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad, reconozco mi miseria. Entrégate a Él en esta mañana. Padre, te damos gracias
Porque en Salmo 23, Señor, podemos encontrar muchas verdades importantes para nuestro presente que nos infunden aliento para continuar esta vida cristiana, para continuar en esta lucha. Pero también vemos muchas implicaciones hacia el futuro. Este futuro esperanzador, alentador que nos espera con el pastor de pastores cuando seamos reunidos de una vez y para siempre con Él en la eternidad, en donde toda lágrima se enjugará, en donde ya no habrá tristeza ni dolor, en donde viviremos una comunión eterna e ininterrumpida con Él por el resto de la eternidad. Te damos gracias, Padre, por todo. Gracias por tu palabra. Te ruego para que haya llegado al corazón de las personas que nos escuchan. En nombre de Jesús. Amén.